Hola, hoy vamos a trabajar los ejercicios correspondientes al libro 6 del pre-ICFES, los cuales son de los temas de electrostática, magnetostática y circuitos. Bien, entonces hoy vamos a resolver algunos ejercicios tipo prueba saber 11 de los temas de electrostática, magnetostática y circuitos. Entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio. Dice, un estudiante realiza un experimento entre dos cargas, Q1 y Q2, en el cual varía la distancia R entre las mismas. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, acá en la tabla podemos observar que utiliza una carga 1, que siempre tiene como la misma magnitud, pero en algunos casos la carga es positiva y en algunos casos la carga es negativa. Lo mismo con Q2, utiliza cargas de la misma magnitud que Q1, y en algunos casos la carga es negativa y en otros casos la carga es positiva. Acá podemos observar que la distancia entre las cargas R la va aumentando a poco, ¿cierto? Entonces primero 0,03 metros, luego 0,04 metros y luego 0,05 metros. Y finalmente, en la última columna tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica entre las dos cargas y podemos observar que en el primer caso es de 40 newtons, en el segundo es de 22,4 newtons y en el tercer caso es de 14,6 newtons. Entonces nos pregunta, basado en los resultados obtenidos, la pregunta que puede contestarse es, entonces tenemos varias opciones. La A, ¿qué relación guarda la magnitud de las cargas con la distancia entre las mismas? Entonces, la carga, si recordamos, es una propiedad de la materia que es independiente de la distancia a la que se encuentre otra carga, sino que es una propiedad intrínseca de cada cuerpo. Un cuerpo tiene o no carga y es de un signo u otro, y eso es independiente de los cuerpos que lo rodean. Entonces, la respuesta A sería incorrecta. La respuesta B dice, ¿cómo altera la distancia entre las cargas a la velocidad de movimiento entre ellas? Entonces, si observamos en el enunciado, en ningún momento nos dijeron que las cargas se estuvieran moviendo unas respecto a otra, ¿sí? O que estuvieran en reposo, o que tuvieran una velocidad. Entonces, no podemos concluir o responder a esta pregunta de acuerdo con la información que nos suministraron. En la opción C nos dice en qué proporción varía la fuerza eléctrica con el cambio de signo entre las cargas. Entonces, como vemos, en el primer caso tenemos una carga positiva y una negativa y nos muestran la magnitud de la fuerza, ¿cierto? En el segundo caso tenemos dos cargas positivas y en el tercer caso una negativa y una positiva. Entonces, el valor de la fuerza varía, pero no cambia de signo. Entonces podríamos decir que no hay una relación entre los signos de las cargas y la magnitud de la fuerza. Entonces esta opción también sería incorrecta. Por último tenemos en la opción D, que nos dice cómo varía la fuerza eléctrica en relación con la distancia a la cual se ubican las cargas. Entonces esta es la respuesta correcta, porque las cargas, ignorando el signo que tienen, solamente considerando la magnitud de la carga, en los tres casos la magnitud de la carga es la misma, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. El hecho de que sean una positiva y otra negativa, entonces va a ocurrir que en algunos casos esa fuerza va a ser atractiva y en otros casos va a ser repulsiva. Repulsiva cuando tengan igual signo y atractiva cuando tengan signos contrarios, pero la magnitud no se ve afectada, como dijimos, por el signo. Pero si observamos, a medida que la distancia va aumentando, es decir, que las cargas están más separadas una de otra, la magnitud de la fuerza eléctrica va disminuyendo. Entonces podemos establecer una relación entre fuerza eléctrica y la distancia que separa a esas dos cargas que se están ejerciendo esa fuerza. Y podemos decir que la relación es inversa. A medida que la distancia aumenta, la magnitud de la fuerza disminuye. Entonces la pregunta que podríamos responder sería, ¿cómo varía la fuerza eléctrica en relación con la distancia a la cual se ubican las cargas? ¿Pausamos o sigo con el otro? Con el otro, ¿eh? ¿Con el otro de una? Sí. Ah, bueno.
Bien. En el siguiente ejercicio nos plantean esta situación. Dice, análogamente a la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica que experimenta un cuerpo de carga Q ejercida por otro cuerpo de carga Q mayúscula es igual al producto de la carga del cuerpo Q minúscula y el campo eléctrico generado por la carga Q mayúscula. Es decir, que la fuerza eléctrica que experimenta es la carga Q minúscula por el campo generado por la carga Q mayúscula, que es lo que está en esta expresión entre paréntesis. Ahora dice, si aumentamos la distancia R y mantenemos constante a Q mayúscula y Q minúscula, es de esperarse que la fuerza eléctrica entre ambas cargas, entonces en la A nos dice aumente, en la opción B dice permanezca igual, en la opción C dice aumente y disminuya, y en la opción D dice disminuya. Entonces, si observamos nuestra expresión, podemos notar que la fuerza eléctrica que está en un lado de la igualdad, comparada con la distancia que está al otro lado de la igualdad, la distancia se encuentra en el denominador del término de la derecha. ¿Esto qué significa? Que a medida que variemos la distancia R, entonces si la disminuimos una fracción, cuando el denominador es más pequeño, la fracción aumenta. Entonces podemos decir que cuando R disminuye, F aumenta, y viceversa. Cuando R aumenta, F va a disminuir. ¿Por qué? La relación de proporcionalidad es de proporcionalidad inversa entre F y el cuadrado de R, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? De acuerdo con la expresión, podemos concluir que a medida que la distancia R aumenta, la fuerza va a disminuir. Entonces, la respuesta correcta sería la opción D. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos esta situación. En clase de ciencias, la profesora hace un montaje de una bombilla apagada conectada a un cable enrollado en el que se deja un espacio. Luego comienza a mover de un lado a otro un imán por entre el cable, pudiendo observar un destello en la bombilla. La situación se muestra en la siguiente imagen. Entonces tenemos un cable enrollado formando como unas espiras que el otro extremo, pues ambos extremos están conectados a una bombilla. Luego coge un imán y lo empieza a pasar a través de esas espiras del alambre. Y como se ve, el bombillo se enciende en algún momento. Entonces nos preguntan, con la experiencia mostrada por la profesora, ¿se puede probar qué? Entonces, en esta situación se demuestra lo que se conoce como la inducción. ¿Inducción en qué sentido? Hay dos tipos de inducción. Un campo magnético variable puede inducir un campo eléctrico, es decir, una corriente eléctrica, y viceversa. Una corriente eléctrica puede inducir un campo magnético a su alrededor. Entonces, acá que tenemos que a medida que el imán pasa a través de esos cables, entonces el campo magnético en cada punto, a medida que avanza el imán, varía en intensidad. Entonces quiere decir que aquí hay un campo magnético variable, y eso lo que hace es inducir una corriente, va a producir que o a causar que los electrones que están en este conductor se empiecen a mover, a desplazarse. Entonces se produce una corriente eléctrica que al fluir a través de la bombilla produce la luz. Entonces lo que se puede probar con esta experiencia es que, verifiquemos. La opción A dice, el imán genera atracción sobre los filamentos de la bombilla, lo que ocasiona que ésta se encienda. Esa no es la correcta. B, el campo magnético de un imán provoca movimiento en las cargas en el cable, por tanto, que se encienda la bombilla. Esa es la opción correcta, lo que acabamos de explicar. El campo magnético del imán, como a medida que se mueve varía, produce movimiento en las cargas del conductor y se genera una corriente que, consecuentemente, provoca que la bombilla se encienda. Verifiquemos las opciones C y D. En la C dice, el cable se separa por acción del imán, lo que permite que fluya la corriente por el cable. Esa opción es falsa. Y la D dice, los componentes en el interior de la bombilla tienen propiedades magnéticas, las cuales se alinean con el imán. Esa también
es falsa. No es nada dentro de la bombilla lo que hace que se produzca la luz, sino que al fluir las cargas del conductor a través del circuito, como está cerrado, pasan a través de la bombilla y se produce la luz. Bien, en este ejercicio tenemos la siguiente situación. Dice, se tiene un circuito básico formado por una fuente de voltaje y una resistencia. Un estudiante quiere evidenciar la variación que presenta la intensidad de corriente al modificar únicamente la magnitud de la resistencia y obtiene los siguientes resultados. Entonces nos dicen que para una resistencia de 8 ohmios obtiene una corriente de 1,25 amperios, para una resistencia de 4 ohmios obtiene una corriente de 2,5 amperios, para una resistencia desconocida obtiene una corriente de 5 amperios y para una resistencia de 1 ohmio obtiene una corriente de 10 amperios. Entonces nos dicen, de acuerdo con la información registrada, la resistencia X que el estudiante usó para obtener una corriente de 5 amperios fue D. Entonces, acá debemos analizar qué tendencia hay en la tabla, en cada columna. Entonces, en la resistencia podemos observar que la resistencia va disminuyendo y del primer valor de resistencia al segundo, la resistencia se redujo a la mitad, ¿cierto? Y podemos observar que en la corriente la tendencia es contraria. La corriente tiende a aumentar y que de un valor al siguiente se duplica. Entonces, de 1,25 amperios a 2,5 se duplicó la corriente. De 2,5 a 5 también se duplicó y de 5 a 10 también se duplicó. Entonces, podríamos inferir que la resistencia cada vez se está reduciendo a la mitad de un valor a otro. Entonces, de 8 ohmios pasó a 4 ohmios, de 4 ohmios pasaría a la mitad de 4, que es 2, y de 2 pasaría a 1. ¿Esto por qué? Porque cuando el voltaje permanece constante en un circuito, la resistencia y la corriente obedecen una relación de proporcionalidad inversa, ¿cierto? A medida que una aumenta, la otra disminuye proporcionalmente y viceversa. Entonces, el valor de X sería 2 ohmios. La respuesta correcta sería la... Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les hayan gustado los ejercicios que... Qué pena, Patrick, que estaba... Dale, va. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido clara la explicación y que hayan disfrutado los ejercicios que trabajamos hoy.